Muy buenas tardes. No sé qué estoy oyendo. Así es un encanto. Espera que voy a ver si hay alguien que se ha colado. Sí, alguien Sí, se ha colado, parece, sí, porque estoy viendo algo raro. Espera, ahí. No, aquí no veo a nadie. Están todos muteados ya. Venga, pues empezamos y ya está. Perfecto. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda sesión del seminario permanente de este año, que además es la primera del ciclo que vamos a dedicar al gas renovable. Y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en algunas otras sesiones sobre el papel del hidrógeno. Y en este caso es el papel del hidrógeno en la movilidad del presente y del futuro. Todos sabemos el problema que tenemos en la movilidad. Cuando hablamos de movilidad, muchas veces pensamos solamente en el coche, pero no solamente es el coche, tenemos que pensar en la movilidad en un sentido más amplio también. Y por eso hoy pues, tenemos unos ponentes de excepción realmente y que nos van a abrir un poco las ideas con respecto a las posibilidades que vamos a tener de la utilización no solo del coche de hidrógeno, sino de aplicaciones del hidrógeno a movilidad en el gran sentido. Me vais a permitir que excuse en primer lugar al presidente del instituto, que iba a estar presente en la reunión, pero al final no ha podido estar. Entonces, bueno, pues de todas maneras, consideraros en vuestra casa. Además, normalmente todos los que estáis ya sois habituales de estas sesiones. Y sin más, voy a pasar a presentar a los ponentes que tenemos hoy. El primer ponente es José Ignacio Linares, que ya le conocéis porque es el director de la Cátedra Rafael Mariño, con el que coorganizamos este ciclo de conferencias. Rafael Luque, que es un vocal del Comité de Energía y es nuestro hombre del hidrógeno. Para todo lo que necesitamos del hidrógeno en el Instituto de Ingeniería es Rafael Luque, con lo cual no hay ningún problema, es de la casa totalmente. Y Eduardo de la Guerra, que es de Talgo. Talgo, trenes, por tanto ya estamos viendo que nos vamos a abrir ahí muy bien ya también hacia el transporte ferroviario. Bueno, y sin más, le cedo la palabra a José Ignacio Linares, que va a moderar el debate. Ya sabéis que tenéis el chat donde podéis ir haciendo todas las preguntas y las iremos respondiendo las que podamos sobre la marcha y las que no, pues al final en un turno de preguntas. Pues sin más, José Ignacio, te cedo la palabra. Muy bien, pues gracias Yolanda y gracias al Instituto por seguir colaborando con la cátedra en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, como ha dicho Yolanda, el seminario de este año lo queremos dedicar al gas renovable. El hidrógeno, ahora veremos, es uno de los gases renovables. Y entonces, en ese sentido, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre la evolución que ha ido teniendo el papel del hidrógeno en el papel energético desde principios del siglo XXI hasta ahora, que como vamos a ir viendo ha ido cambiando. Y luego ya después los otros dos ponentes pues se centrarán más en concreto en las aplicaciones al transporte. Vale, pues vamos a compartir. Muy bien, pues como vemos aquí, yo he titulado esta intervención mía, que espero que sea breve, sobre la oportunidad del hidrógeno hoy. Entonces, como he dicho, el papel que se le asigna al hidrógeno, no quiero decir de momento en la transición energética, sino dentro del sector energético, porque lo de la transición es algo más cercano, ha ido cambiando. Vamos a empezar con la visión que había a principios del siglo XXI, lo que yo he llamado ahí visión de 2007, por poner una fecha. Después veremos cómo evoluciona esa visión y ya aterrizaremos en el momento en el que estamos actual, que es bastante interesante desde el punto de vista del hidrógeno.
Bien, yo lo he llamado Visión de 2007 porque precisamente en 2007 el Foro de la Industria Nuclear Española nos encargó a la cátedra hacer un informe técnico, un libro al final, que tenéis ahí la portada y os podéis descargar el texto, sobre el hidrógeno y la energía, o dicho de otra forma, el hidrógeno como vector energético, ¿no? Y en la portada de ese libro, en las primeras páginas, poníamos una cita de Julio Verne, que vemos ahí, de La isla misteriosa, escrita en 1874, donde he señalado algunos de los hitos más relevantes, ¿no? Por una parte se dice el agua, o sea, la primera pregunta, que no la he señalado, pero bueno, es ¿qué es lo que se va a quemar en lugar de carbón en el futuro? Le preguntan a uno de los protagonistas. Es decir, la idea de la transición energética, la de la descarbonización, pues ya la intuía Verne a finales del siglo XIX, ¿no? Y la respuesta es el agua descompuesta en sus elementos por la electricidad. Bueno, pues también es llamativo, es decir, aquí utiliza agua en vez de hidrógeno, pero sí hace alusión a que la producción de hidrógeno va a venir a partir de la electricidad. Bueno, luego matizaremos eso, pero él ya empezaba a visionar esto, ¿no? Al final del párrafo se nos dice que ese agua se va a transformar mediante este proceso en luz y calor. Bueno, en esta época luz era equivalente a electricidad, por tanto estamos hablando también de cogeneración, de producir electricidad y calor a la vez, recuperando de ese uso del hidrógeno como vector energético, ¿no? Y remata la frase diciendo el agua, léase hidrógeno, será el carbón del futuro. Es decir, de nuevo insiste otra vez en esa sustitución del carbón por el agua que dice él o por el hidrógeno que diríamos hoy. Bueno, pues eso estaba pasando en 2007, nos habían encargado de hacer ese informe, pues porque llevaban ya varios años, se llevaba varios años hablando sobre el papel del hidrógeno como vector energético, y en concreto en 2003, pues aquí he señalado la visión que había en la Unión Europea y un poquito después la visión que había en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en 2003 el High Level Group, bueno, pues emitía un informe, que tienen aquí la referencia, y de hecho esta presentación de ese informe nos la mostraba Antonio González García Conde, que en esa época era el presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, precisamente cuando presentaba el libro que he comentado, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí en este sinóptico es que hay una planta productora de hidrógeno a partir de gas natural, que evidentemente cuando produce hidrógeno mediante ese camino, a partir de un hidrocarburo, produce CO2, y ese CO2 se captura y se almacena geológicamente, ¿vale? Luego, además, tenemos unas renovables aquí al fondo. Por aquí tenemos una presa, aquí tenemos unos aerogeneradores, aquí hay biomasa, aquí hay fotovoltaica. Es decir, distintos tipos de energías renovables que también van a contribuir a producir hidrógeno. En este caso, el de la producción a partir del gas natural con captura lo llamaríamos hoy en día hidrógeno azul. Lo que producimos con las renovables directamente lo llamaríamos hidrógeno verde. No se contempla, como vemos aquí, producirlo sin captura de CO2 a partir de combustible, es decir, no habría hidrógeno gris. ¿Y para qué vamos a usar ese hidrógeno? Bueno, pues tenemos distintos usos. Por una parte, aquí aparece un núcleo urbano, donde con pilas de baja temperatura vamos a hacer cogeneración para dar calor y electricidad a ese núcleo urbano. Luego aparece por aquí también creo que estaba aquí, una fábrica donde vamos a utilizar ese hidrógeno pues, para los usos propios de esa fábrica. Aquí aparece lo que sería una central eléctrica con pilas de combustible, con pilas de alta temperatura para producir directamente electricidad. Y otros usos ya estarían en lo que vamos a aterrizar hoy, en el transporte. Vemos por aquí un barco que estaría movido con una pila de combustible y aquí una estación de servicio, una estación de recarga para transporte, donde podemos ver que hay tanto camiones como vehículos ligeros. Bueno, pues esta era un poco la visión que se tenía en la Unión Europea en 2003 del hidrógeno, es decir, hidrógeno producido desde diversas fuentes y empleado para un montón de actividades energéticas. Paralelamente, en el mismo año, en 2003, bueno, pues Estados Unidos parece que estaba un poco más interesado en el hidrógeno para automoción. Concretamente, en esa misma fecha, en el discurso del Estado de la Unión, George Bush decía que en ese año estaban haciendo el primer estadounidense que conduciría el primer vehículo con pila de combustible, ¿no? Teniendo en cuenta que en Estados Unidos puede conducir a partir de los 16 años, pues bueno, entre 16 y 18 realmente cumplió su promesa, ¿no? Por tanto, ¿cuál era el enfoque que estábamos teniendo en esa época? Bueno, pues lo que vemos en esa matriz de aquí, ¿no? Que el hidrógeno se puede producir a partir del agua y a partir también de
elementos que contengan hidrógeno y carbono, no quiero decir hidrocarburos solo, porque también podría ser a partir de biomasa sólida, y que para eso podemos utilizar diferentes fuentes. Unas son renovables, pero también podemos utilizar combustibles fósiles o incluso energía nuclear. Los puntos que están aquí en color oscuro, bueno, pues son los cruces de esas matrices. Como vemos, hay muchas posibilidades para producir hidrógeno, y cuando nos vamos a algo que contiene también carbono, pues evidentemente debemos de capturar CO2. Si lo hacemos a partir de biomasa y lo capturamos, pues tendríamos emisiones negativas, ¿no? Aquí tenemos a la derecha, hecho por aquella época, un poco un cronograma de cuándo irían entrando las diversas tecnologías. Aquí podemos identificar 2015, 2025, bueno, pues vemos que no todas se han cumplido, de hecho, la mayoría no se han cumplido, ¿no? Era un poco la esperanza que había en aquella época, en aquellos momentos, ¿no? Esto también aparece, se puede encontrar fácilmente en documentos de la Unión Europea. Esto es también ver lo que he dicho antes, que podemos obtener hidrógeno a partir de muchas fuentes, y la idea era aplicarlo a muchos caminos, ¿no? Tanto el transporte como la generación eléctrica estacionaria, como incluso lo que se llamaba los pequeños electrodomésticos, los pequeños productos de consumo, es decir, pensar en sustituir las pilas actuales pues, por pequeñas pilas de combustible con un depósito pequeñito de hidrógeno, ¿no? Pues pensando, por ejemplo, en alimentar ordenadores portátiles o cosas así, ¿no? Ahora ya cambiamos y vamos a lo que fue la realidad, ¿no? A la visión hacia 2020, no ya en 2007, sino bueno, empezamos a andar, ¿no? Bueno, pues las previsiones lamentablemente no se cumplieron, o al menos no se cumplieron como estaba previsto ahí. ¿Y por qué no se cumplieron? Bueno, mi impresión personal es que como alternativas a la descarbonización, pues digamos que ganaron la partida el fomento de las energías renovables con un gran despliegue, muy apoyadas ciertamente, pero bueno, la verdad es que han ido consiguiendo abrirse un hueco, una reducción de precios sostenida, y bueno, veremos ahora en qué le afecta eso al hidrógeno a día de hoy. De momento estamos contando un poco la transición, ¿no? En paralelo a ese gran despliegue de renovables, bueno, pues los problemas a los que se encuentra el hidrógeno, entre otras cosas, en generación estacionaria, pues enseguida nos dimos cuenta que el hidrógeno requiere cogeneración para poder alcanzar una rentabilidad razonable, ¿no? Es decir, esa idea de sustituir centrales eléctricas por centrales con pilas de combustible sin recuperar el calor residual no tiene mucho sentido, al menos desde el punto de vista económico. Por tanto, la idea sería desplegar hidrógeno, si queremos, en generación, pero en forma de energía distribuida, en forma de pequeñas unidades de cogeneración en los hogares, con lo cual eso lo ralentiza mucho más, claro. Por otra parte, lo que se llamaba Power to Power, el P2P que tenemos ahí, pues inicialmente con ese despliegue importante de renovables se pensaba almacenar los excedentes, convertirlos en hidrógeno y luego volver a verterlos a la red otra vez, convertidos en energía eléctrica a través de una pila de combustible. Bueno, eso si echamos un poco cuentas de las eficiencias que tenemos, aunque alguna pudiera ser un poco más alto, nos da un ratio de conversión global bastante más bajo, por ejemplo, que en una hidráulica de bombeo actual, ¿no? Por eso tampoco despegó aquello. En el transporte, pues se ha hecho muchísimo esfuerzo en los vehículos ligeros, en automoción, pues pensando en que las autonomías son muy altas, que los tiempos de recarga son muy bajos, y ahí ha habido un desarrollo desigual. No quiero pisar la charla a mi compañero, a Rafael Luque, pero supongo que nos contará que en algunos países, tanto de Asia como incluso en algunos países europeos, hay un despliegue razonable y bastante elevado, y en otros, como por ejemplo España, pues eso parece que cuesta más, entre otras cosas porque parece que está ganando la alternativa del vehículo eléctrico, ¿no? Sin embargo, veremos que todavía quedan oportunidades y es un poco lo que vamos a contar hoy. Y por último, las aplicaciones portátiles, pues esas sí que ciertamente no tuvieron éxito, ¿no? Y si ahora ya nos centramos en 2020, ya hemos llegado al momento actual, a lo que llamaríamos la tercera etapa, la visión 2020, bueno, pues ya hablamos no ya de los usos energéticos del hidrógeno, sino del papel del hidrógeno en la transición energética, ¿no? Entonces, en ese sentido ya hablamos de lo que yo he dicho antes, del hidrógeno verde, azul o gris, dependiendo un poco de cómo se haya generado. Entonces ya todo el mundo está hablando ya en la transición energética de hidrógeno verde. De hecho, así es como se llama la hoja de ruta aprobada recientemente por el Gobierno, el hidrógeno verde, no cualquier tipo de hidrógeno. ¿Y para qué es importante ese hidrógeno verde y por qué se está reconociendo finalmente que puede tener un papel importante en la transición energética?
Pues precisamente porque el gran despliegue de renovables que ha habido y que parece que va a ser imparable con unas elevadas penetraciones, tiene una serie de problemas asociados, ¿no? En la sesión que tuvimos hace un par de semanas veíamos que una forma de afrontar una penetración masiva de renovables era recurrir a las termosolares que facilitan el almacenamiento como complemento a la fotovoltaica, ¿no? Las dos solares unidas. Y aquí lo que planteamos o lo que se está planteando es aprovechar esos vertidos que puede producir una penetración tan grande de renovables en forma de hidrógeno, pero no para volverlo a verter a la red otra vez, sino de otras formas, ¿no? Entonces, como digo aquí, está descartado el power to power, pero sí que está muy en boga ahora el power to gas. Es decir, mediante ese exceso eléctrico con electrolizadores a temperatura ambiente, normales, digamos, producimos hidrógeno. Y ahora, ¿qué hacemos con ese hidrógeno? Bueno, pues simplemente una opción es inyectarlo, mezclarlo en la red de gas, con lo que se llama blending. En España actualmente está permitido el 5%, se está pensando en llegar al 10%, en algunos países se llega hasta el 20 y tantos. Bueno, eso es cuestión de ver un poco qué reforma hace falta en las infraestructuras. Usos industriales que hasta ahora no había yo comentado, es decir, yo me estaba centrando en el uso energético del hidrógeno, pero es que a día de hoy, desde hace muchos años, muchas industrias requieren de hidrógeno para sus procesos. Hidrógeno que a día de hoy se está obteniendo principalmente del gas natural y casi nunca con captura de CO2. Por tanto, estaríamos hablando de unas emisiones industriales importantes por usar hidrógeno que no es verde y que no se ha capturado el CO2. Bueno, pues si a eso le suministramos hidrógeno verde, estamos reduciendo las emisiones de CO2 de esas industrias, ¿no? Si nos vamos a generación eléctricas, hay que recordar que tiene que ser cambiando el chip, no grandes centrales de pila de combustible, sino equipos de cogeneración en generación distribuida, pues principalmente para residencias, para hogares, para hoteles a lo mejor, ese tipo de segmento. En movilidad, pues podemos hablar de vehículos con pila de combustible o vehículos incluso con gas natural que a través de ese blending les llega el hidrógeno mezclado, o incluso de combustibles sintéticos, ¿no? Es decir, podemos, de hecho, Repsol está invirtiendo recientemente en una refinería de Petronor, está invirtiendo para, mediante CO2 capturado y mediante producción de hidrógeno con electrólisis, producir combustibles sintéticos, que una vez que llega al depósito no sabes de dónde viene, las propiedades son las mismas, pero se ha producido de forma limpia, ¿no? Un caso simple de esos combustibles sintéticos sería el metano, que a través de la reacción de Sabatier se puede producir junto con hidrógeno y CO2, con lo cual estamos capturando CO2, usándolo aquí y produciendo ese metano, que ese ya sí sería inyectable 100% en la red de gas natural. Por tanto, lo que se supone que se nos avecina con el empleo del hidrógeno en la transición energética es, por una parte, una interconexión de las redes, de la red eléctrica que tenemos arriba en verde y de la red de gas que tenemos azul, de tal forma que con los excedentes renovables producimos a través de la electrólisis hidrógeno, y ese hidrógeno lo vamos derivando, pues como podemos ver aquí, al Power to Industry, es decir, suministrar hidrógeno para usos estrictamente industriales, no energéticos, pero producido de una forma limpia, para refinerías que con CO2 capturado nos produzcan combustibles sintéticos de diverso tipo, o incluso para repostaje, para estaciones de servicio, para el transporte. Luego ese hidrógeno también lo podemos mezclar con la red de gas, como hemos comentado, o incluso convertirlo en metano de nuevo capturando CO2, cogiendo CO2 para inyectarlo como 100% como metano, no gas natural, pero bueno, sí con la composición. Y por supuesto también lo podríamos llevar a generación eléctrica. Vemos que aquí ya aparece CHP, que en definitiva es la cogeneración, lo que estaba yo comentando antes, ¿no? Bien, esta es una visión de un proyecto europeo que abajo tiene la referencia. Este es reciente, no como la transparencia que puse antes, este ya es de ahora, actual, que analiza un poco los escenarios de penetración del hidrógeno en todos los países de la Unión Europea. Aquí hemos puesto el caso de España. Y entonces lo que vemos, esta visión que tiene esta gente, es primero producción de hidrógeno a partir de renovables exclusivamente, ya sea de eólica terrestre, de eólica marina o de fotovoltaica, ¿vale? Mediante electrólisis producimos ese hidrógeno, y fijémonos que de esos totales entre 4.000 y 16.000 gigavatios hora de hidrógeno nos repartimos una parte en residencial, en industria, que teníamos aquí, una parte importante, ¿vale? Una parte algo más pequeña en residencial, esa generación distribuida con cogeneración que yo decía,
Otra parte significativa en transporte, pero fijémonos que aquí los transportes que tenemos, es cierto que aparece el vehículo ligero, el turismo, pero principalmente lo que nos encontramos es transporte pesado, desde camiones, autobuses, ferrocarril, barcos e incluso aviones. Ese es un poco lo que probablemente sea la manera más fácil de penetrar del hidrógeno, al menos en España, en el transporte a través del vehículo pesado, porque ahí sí que las autonomías son inviables con baterías y ahí sí que el hidrógeno obtiene una ventaja prácticamente insustituible frente a la batería eléctrica, ¿no? Y luego también ponen aquí un poquito, pero que si nos fijamos en la cantidad es bastante más pequeña que las demás, un poquito para generación eléctrica. Resumiendo, el hidrógeno va a jugar un papel clave en la transición energética precisamente porque la vía para afrontar esa transición energética pues, que se ha escogido ha sido la alta penetración de renovables y esas renovables requieren algo que permita gestionarlas y que permita controlar esos excedentes. Y eso pues, va a ser una de las maneras, sería a partir de este vector, pero no volviendo a reinyectar electricidad, sino diversificando en diversos productos, como hemos dicho, ¿no? En este sentido, mi idea es que el hidrógeno sea una alternativa a la electrificación, pero no pensando en desbancarla, sino que los dos vectores estén en uso y donde no sea posible electrificar, pues ahí es donde el hidrógeno tiene un papel relevante, ¿no? Y donde no es posible electrificar, o al menos a día de hoy no es posible, pues por una parte industrias que demandan calor de alta temperatura, en ese caso no es muy difícil conseguirlo eléctricamente, o industrias que directamente requieren hidrógeno como materia prima, bueno, pues es una manera de descarbonizarlas directamente, pensemos en fertilizantes o industrias químicas, petroquímicas, etcétera. En el transporte pesado, pues porque con las baterías no se consigue las autonomías, el nivel de autonomía que requieren este tipo de camiones, de ferrocarril o de barcos. En el transporte ligero, pues no es imposible, como digo, seguramente Rafael Luque nos presentará ejemplos de éxito en otros países que han apostado firmemente por ello y que es perfectamente viable técnica e incluso económicamente, pero parece que en España la batalla ahí, al menos de momento, está en stand-by. Y luego lo que sí permite y tiene un papel importantísimo es en la integración de las redes eléctricas y de gas, ¿no? Todo esto con más detalle lo pueden encontrar en la hoja de ruta del hidrógeno, que como ven lleva el subtítulo de una apuesta por el hidrógeno renovable o hidrógeno verde. Es un documento, bueno, extenso de unas 60 páginas y hace muy poquito pues la Fundación Acento hizo un resumen más digerible de unas 10-12 páginas que también pueden encontrar en este enlace. Y bueno, aquí tiene unas referencias, muchas de ellas que las pueden obtener. Entonces ya con esto, yo no quiero quitar más tiempo, pasamos ya al foco de la sesión de hoy, que es justamente el transporte. Entonces, en primer lugar va a intervenir Rafael Luque, así que Rafa, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a Yolanda y al Instituto por la invitación. Y voy a compartir igualmente una presentación con la promesa de hacer todo lo posible por, como ha hecho José Ignacio, saber ajustarme bien a los 20 minutos disponibles y sacarle jugo al tiempo. Vamos a ver si completo de compartir. Perfecto, aquí tenemos. Bueno, yo aspiro más que nada a dejar una serie de pinceladas de datos e información y pistas para todos aquellos de ustedes que quieran ampliar datos. En primer lugar, sí, me voy a permitir dar una pequeña subida de moral a todos los que somos ingenieros españoles, porque se habla del hidrógeno como algo muy nuevo y bueno, yo tengo la suerte de que formé parte del equipo de ingenieros españoles que fuimos los segundos en el mundo en hacer hidrógeno verde. Eso lo hicimos en el año 1990 en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en las instalaciones de Huelva. Solo los alemanes lo hicieron antes que nosotros. Y a partir de ahí, pues en esos 30 años que han transcurrido se han hecho muchas cosas. Se ha trabajado, por supuesto, en el INTA y también en otros centros, en muchas líneas de investigación. Y a nivel de empresa, en nuestro caso, pues hace 18 años que pusimos en marcha Ariema. Nos ha dado tiempo a hacer muchas cosas, desde las más grandes que ahora se demandan, como instalaciones escala megavatios de producción de hidrógeno verde, que estamos, por supuesto, ofreciendo, a temas de formación. Estamos formando a funcionarios de gobierno de 4 países y a muchos ingenieros de empresa
O en tema de consultoría, pues trabajamos para la Agencia Internacional de la Energía, en concreto el Comité de Hidrógeno. Asesoramos a dos gobiernos latinoamericanos en despliegue de hidrógeno, a Uruguay y a Paraguay. Estamos entrando en Chile con apoyo europeo. O incluso en el aspecto financiero, pues hemos puesto en marcha en la figura de asesores el primer fondo de inversión del mundo especializado en hidrógeno, el Banco Español Renta 4. Este producto es curioso porque sirve de termómetro de lo que está pasando en el sector hidrógeno. Este fondo invierte en empresas cotizadas con tecnología propia, fabricantes de electrolizadores, de pila de combustible, etcétera. Y desde febrero hasta ahora, que es cuando se inició este fondo, lleva una rentabilidad de más del 70%. Pues realmente la situación del sector a nivel mundial es de un crecimiento tremendo. A nivel de instalaciones, pues nuestro equipo de ingenieros españoles, empezamos a instalar pila de combustible hace ya 15 años. Hemos sido la primera empresa en Europa en volumen de pila de combustible instalada de Plug Power. Hemos puesto en marcha barcos de hidrógeno allá por 2008. Hemos trabajado para la Boeing americana en 2009 diseñando y construyendo un llave en mano de producción de hidrógeno para aviones no tripulados. Ingenieros españoles hemos trabajado en Francia en instalaciones para La Poste, para suministro de hidrógeno a vehículos de reparto de correo de emisiones cero. O más recientemente, en el año 2017, hemos puesto en marcha las instalaciones, la primera planta en el mundo que combina producción de hidrógeno verde y oxígeno verde en aplicación de acuicultura. Nosotros, en cuanto a tecnología propia, hace muchos años que hemos tenido claro que en nuestra opinión, la tecnología clave era el electrolizador, la máquina que produce hidrógeno por electrolisis. Invertimos en el año 2009 en un fabricante italiano. Con nuestros socios estuvimos fabricando equipos en Italia y posteriormente esta tecnología la hemos traído aquí y fabricamos máquinas de electrolisis en potencias pequeñas en España. Empezamos en 2015 con máquinas alcalinas, en el 17 hicimos la primera containerizada y en el 18 la primera de tecnología PEM en lugar de alcalina. Tenemos tecnología en baja potencia, 100 kilovatios, y llevamos más de 5 millones de euros invertidos en I+D. Esto se lo he contado sobre todo por dar un pequeño empujón de ánimo de que en España, de luego en nuestra empresa y en algunas más y en muchos centros de investigación, pues hay un saber hacer que espero y deseo que en estos años que vienen de un gran empuje de hidrógeno verde no nos limitemos a comprar equipos made in China o made in otros sitios para instalar aquí. Dicho esto, pues quería hacer un poco de algunas menciones al menos de tecnología. Algunos de ustedes lo conocerán profundamente, otros no tanto. Quería dar solo algunas pinceladas y también algunos datos del planteamiento que muchas veces supone un reto en este tipo de jornada. ¿Esto del hidrógeno es presente o es futuro? Yo pretendo aportar algunos datos. En lo que se refiere a la tecnología, pues un pequeño repaso. ¿Qué es un coche de hidrógeno? Pues la concepción del vehículo puro de pila de combustible seguiría ese esquema, porque la pila de combustible es ese equipo mágico que con una eficiencia altísima puede convertir la energía química de un combustible, especialmente fácil cuando es hidrógeno, en energía eléctrica. Eso hace que este coche de hidrógeno pues, se basa en que esa pila de combustible trabaja a régimen variable, produce corriente continua, un convertidor regula y hay un controlador que gestiona el nivel de carga para alimentar al motor eléctrico que mueve el vehículo. Esta concepción básica es poco operativa porque obliga a tener una pila de combustible de gran potencia y trabajar en régimen variable. La versión más barata de coche de hidrógeno, lo que se llama en inglés un range extender o extensor de rango, es muy fácil. Es coger directamente un coche eléctrico de batería que ya tiene toda su electrónica, los convertidores, y simplemente añadimos pila de combustible y depósito de hidrógeno sin ningún sistema de control sofisticado, sino simplemente cuando la batería se descarga, el sistema de hidrógeno acude en su ayuda recargándola porque la energía almacenada en depósito de hidrógeno más pila de combustible tiene más densidad energética. Conseguimos más cantidad de energía, kilovatios hora, por ejemplo, a igualdad de peso o de volumen. El esquema
actual de los coches de hidrógeno es este que muestro, que es un sistema donde la pila de combustible sigue utilizándose en un sistema híbrido, es decir, mantenemos las baterías básicamente por dos cosas. Una es porque nos permite la frenada regenerativa, que en el tráfico urbano es crítico, y en segundo lugar porque en un vehículo el pico de potencia en realidad se utiliza muy poco. Si queremos salir muy rápido del semáforo lo necesitaremos, pero el resto del tiempo la potencia media realmente bastante más baja que la potencia máxima, con lo cual en esta configuración la pila de combustible, que sigue siendo cara, puede ser de menos potencia. Este es el esquema que utilizan fabricantes como Toyota, como Hyundai. Aquí vemos la disposición de equipos en el Toyota Mirai, con la pila de combustible en el suelo del coche, los depósitos de hidrógeno se ven en amarillo y van hibridados con ese rack de baterías que se ve encima del segundo tanque de hidrógeno. Hay, por supuesto, innovaciones, por ejemplo, Daimler, que en los últimos años va un poco atrasada respecto a fabricantes de vehículos asiáticos, pues aporta un vehículo con una innovación interesante y es que sobre el esquema anterior utiliza un sistema de baterías un poco más grande, con además la opción de que sea plug-in, de que sea enchufable, y de esta manera pues combina mejor el que si disponemos de la opción de que el coche, por ejemplo, duerma en casa, pues que por la noche lo podamos recargar y una parte del consumo energético lo haga directamente con energía eléctrica y el resto con hidrógeno. Y la parte de hidrógeno es importante, pues en primer lugar por la eficiencia de la pila de combustible que monta fabricantes como Honda, Toyota o Hyundai tienen eficiencia del 60%. Además es muy bueno en comparación con los motores tradicionales que esta eficiencia se logra tanto en estacionario como en movilidad. Sabéis que los motores de combustión en estacionario pueden llegar a 40-42% de eficiencia, pero en un coche que queremos régimen variable, densidad de potencia, la realidad es que en un coche estamos en niveles muchísimo más bajos. Esto se nota muy bien cuando hablamos de consumo, porque en los vehículos comerciales actuales de hidrógeno, 1 kilo me permite hacer en torno a 120 kilómetros, de tal manera que los coches que se comercializan en su depósito llevan solo 4 o 5 kilos para lograr autonomías de entre los 600 y los 850 kilómetros. El almacenamiento tecnológicamente es complejo, aunque está muy bien resuelto, 350 bares de presión en autobuses y camiones y 700 en coche. La seguridad, que cuando hay tiempo pues se hacen debates más extensos, yo me limito a trasladar lo que me cuentan nuestros colegas de empresas fabricantes, es tan seguro o tan peligroso como un coche de gasolina o de gasoil. Como curiosidad, pues el Hyundai tiene las 5 estrellas del test de la Euro NCAP, con todos los ensayos correspondientes de choque. Y al final, pues esto es comercial. O sea, actualmente si consultan catálogos de coches, pues el Nexo de Hyundai se vende en España por poco más de 70.000 euros, IVA incluido, con una autonomía de 666 kilómetros homologada y 184 caballos de potencia. Hay quien dice que es caro, pero no, por favor, no hagamos trampa y no comparemos con coches eléctricos de 200 o 300 kilómetros de autonomía. Comparemos con el Tesla, el bueno, el caro, pero además de esa autonomía, importantísimo, el coche de hidrógeno se recarga en 5 minutos. Al final, pues si nos vamos a mover solo en tráfico urbano, efectivamente el coche eléctrico de batería es muy buena opción, pero, por ejemplo, hablo en primera persona, yo estoy ahora mismo en Huelva, bajé anoche desde Madrid, pues si hacemos 600 kilómetros y no sabemos si tendremos que volver al día siguiente o cuándo, la opción de repostaje en 5 minutos es imbatible. O sea, realmente el hidrógeno lo que ofrece es la única opción de vehículo de emisiones cero que me da unas prestaciones comparables a un vehículo convencional de combustión. La estación de repostaje es compleja, estamos hablando de un combustible gaseoso con una baja densidad energética. Aquí les dejo, como después se distribuirán las presentaciones, pues los esquemas más utilizados, sobre todo el de la izquierda, que es la estación de servicio donde por tubería o por camión me llevan el hidrógeno y lo que tengo es solo el sistema de repostaje. Y la opción de la derecha, que es generación distribuida de hidrógeno por electrolisis, preferiblemente con energía renovable,
que me da una opción, digamos, muy versátil para poder tener estaciones de servicio de hidrógeno en cualquier sitio donde tengamos electricidad y un poquito de agua. Técnicamente, la estación de repostaje es muy interesante porque hablamos de sistemas que se han desarrollado para cargar coches a 700 bares de presión. Eso tecnológicamente es un reto muy interesante. E incluso hay una pequeña curiosidad técnica, y es que el famoso efecto Joule-Thomson, que a todos nos enseñaban en la escuela, que es aquel efecto por el cual cuando un gas se expande se enfría, pues el hidrógeno también aquí es muy singular y a temperatura ambiente tiene un coeficiente Joule-Thomson negativo. Esto significa que al expandirse se calienta, y esto, si no se hiciera con la tecnología adecuada, significa que al cargar un coche con el tanque vacío a presión baja desde un depósito, desde un compresor a alta presión, el hidrógeno se me calentaría mucho y generaría una situación de peligro, con lo cual una curiosidad técnica de las estaciones de repostaje de hidrógeno es que tienen que llevar un enfriador, que además es curioso porque en rango coincide con estos sistemas que se hablan ahora para la famosa vacuna del coronavirus. Estamos hablando de sistemas que trabajen en torno a los 50, 60 grados bajo cero. Evidentemente, no vamos a engañar a nadie. Un coche de hidrógeno será de cero emisiones, por supuesto, si el hidrógeno con el que se alimenta es verde. Aquí a mí me gusta siempre sacar una tabla comparativa porque hay mucho debate sobre qué es verde, qué no es verde. Esto, subrayo mucho las fuentes, son datos oficiales de la Comisión Europea y es el típico análisis que nos gusta a los ingenieros por columna: emisiones de CO2 del pozo al tanque, del tanque a la rueda y las totales, desde el pozo hasta el uso final. Si vamos a las emisiones totales de CO2, y aquí siempre surge un debate muy divertido, según estos datos oficiales de la Unión Europea, el coche de hidrógeno emite menos CO2 que el coche eléctrico de batería. En ambos casos, utilizando como dato el mix energético de la Unión Europea de los 28. Y lo que ahora importa, pues sobre todo en núcleos urbanos, son las emisiones locales. Y evidentemente aquí pues son los únicos que permiten tener nuestras ciudades limpias con un nivel de emisiones locales cero. Esto es importante porque en algunas ciudades se ha potenciado mucho el uso de vehículos, por ejemplo, de gas natural, y hay que tener en cuenta que el gas natural, sea la versión fósil o sea biometano, al igual que el GLP, cuidado, que tiene más emisiones de CO2 que un coche de gasoil. Sorprendentemente, la etiqueta verde, en lo que se refiere a emisiones de CO2 locales, habría que dársela al coche de gasoil porque el motor diésel es un ciclo más eficiente y tiene menos emisiones que si las comparamos con el gas natural, inclusive si es de origen eco. Dicho esto, pues mis últimos 5 minutos los voy a dedicar a dar algunos datos de si esto del hidrógeno es presente o es futuro. Empiezo con un pequeño test para dar aquí unos pequeños segundos de recapitulación para cada uno de ustedes. ¿Cuántos coches de hidrógeno hay matriculados en España y cuántas casas españolas tienen una pila de combustible? La respuesta es 2 y 0. ¿Esto es en el mundo o esto es una singularidad planetaria? Pues vamos a ver como ejemplo cuántos coches de hidrógeno fabrica Toyota y cuántas casas japonesas tienen una pila de combustible. El dato es que Toyota fabrica ya 3.000 coches de hidrógeno al año y está ampliando su capacidad para hacer 30.000, y en Japón hay 300.000 casas con una pila de combustible. Digo esto para subrayar que el hidrógeno fuera de España en muchos países no solo es presente, es ya pasado. Y desgraciadamente, cuando a nuestra casa llegue una pila de combustible, probablemente será Panasonic y habrá dado muchos puestos de trabajo a ingenieros japoneses, porque en esa aplicación concretamente pues, probablemente llegamos demasiado tarde. ¿Cuántas pilas de combustible se venden por el mundo? Estos son datos del pasado. Pues entre los años 2014 y 2018 se estaban vendiendo por el mundo en torno a 60.000 pilas de combustible al año, y se observan la distribución por colores, la mayoría de ellas en Asia, muchas en Norteamérica, no solo Estados Unidos, Canadá es un mercado importante y Europa está a la cola.
Eso pasa en unidades y pasa en megavatios. En megavatios se nota más el crecimiento en este periodo 2014-2018. Hemos pasado de 200 megavatios por año, 200 megavatios por año, a el año 2018, 800 megavatios de pila de combustible, aproximadamente la mitad en Asia, la mitad en Norteamérica y prácticamente nada en Europa. Estos datos son los que se manejan en Bruselas y los que han llevado a la Comisión Europea a apostar porque en la pila de combustible parece que Europa llega tarde, a ver si hay suerte y en lo que es la producción de hidrógeno verde llegamos a tiempo. De hecho, tan recientemente como la semana pasada se anunció por parte del Gobierno la inversión, utilizando los fondos de resiliencia europeos, de 1.500 millones de euros en hidrógeno renovable en los próximos 2 años y pico, con planes ambiciosos de tener miles de vehículos, docenas de estaciones de servicio. Y a esto pues, se apuntan todas las grandes energéticas nacionales. Aquí, pues, por no hacer distingos, quien tenga interés pues, puede buscar en YouTube el evento de presentación de 3 horas o el resumen de 6 minutos o distintos informes de cuántos megavatios va a poner cada una de las grandes energéticas españolas de hidrógeno verde ya, en los próximos 2-3 años. Y es que fuera de España el hidrógeno es pasado. Esto es un dato que a mí me gusta utilizar, que son las 10 empresas del mundo con más patentes en pila de combustible, con el dato por colores. El primer color, el azul clarito, son el acumulado de patentes de 2002 a 2009, en verde de 2010-2011, así hasta 2015, y lo que vemos es que, sobre todo en el sector automoción, vemos aquí a General Motors, vemos a Honda, vemos a Toyota, Nissan. Estas empresas están haciendo, algunas de ellas, cerca de 100 patentes al año en coche de hidrógeno. Ya les puedo asegurar que no están haciendo esa inversión en coche eléctrico de baterías y ya pueden ver que aquí no aparecen algunas empresas famosas de coche eléctrico. Sí aparece, y lo destaco porque luego la voy a mencionar, la empresa canadiense Ballard, que en los últimos años se ha visto superada por los nuevos jugadores como Toyota o Honda, pero tiene un histórico importantísimo de tecnología de pila de combustible. Es una empresa importante canadiense, líder en fabricación de pila de combustible. ¿Qué dicen empresas asiáticas? Pues Toyota está siendo muy ágil y está en fase de suprimir ya los motores diésel y con fecha para la eliminación de su catálogo de motores de gasolina. El grupo Hyundai, que vende más o menos al mismo nivel que Toyota actualmente, sus planes son de llegar al 500.000 de coches al año de capacidad de producción para dentro de 10 años. 10 años puede haber quien piense que es futuro, pero significa que no solo están haciendo ya flotas pilotos, sino que están preparando los planes y la financiación para las fábricas. De hecho, es interesante el plan de Hyundai, al menos la parte que han hecho pública, que no solo van a hacer 500.000 de coches al año, es que van a hacer 200.000 sistemas adicionales de pila de combustible para otros vehículos como carretillas elevadoras, están haciendo ya camiones de hecho, y tienen además el objetivo de hacer o de desviar parte de esta producción para el negocio puro energético. Esto no lo hace una empresa sola, tienen un gran apoyo país porque su expectativa es crear más de 50.000 empleos. El coche eléctrico de batería, aunque haya algunos fabricantes famosos, la realidad es que es un negocio controlado por China, que es el primer productor de baterías de litio, al que siguen Japón, Corea del Sur. Europa desgraciadamente llega tarde, China tiene tecnología, tiene materia prima, tiene fábrica y tiene además un mercado enorme de este tipo de vehículos. ¿Esto significa que China se casa solo con el coche eléctrico de batería? Pues dejo un último dato. Hay una empresa que muchos de ustedes no conocerán, Weichai, es una empresa, subrayo, estatal china, primer fabricante de motores diésel del país, también hace otros componentes, hace coches, tiene 80.000 empleados por hacerse una idea de su dimensión. Pues esta empresa tuvo la inteligencia, que no han tenido otras empresas europeas, de allá por agosto de 2018 invertir 160 millones de dólares en comprar el 20% de Ballard, esa empresa que decíamos que tiene una magnífica tecnología de pila de combustible, con un contrato en paralelo para
vía joint venture, llevarse la fabricación a China, porque China, según Bloomberg ha anunciado recientemente, planea también para 2030 un gran mercado de coches de hidrógeno de 1 millón de vehículos. De hecho, el titular también de Bloomberg reciente de la derecha, en el sector, pues siempre nos resulta muy simpático el desafío que China, que es primer productor de baterías, precisamente China sea quien desafíe al fundador de Tesla, apostando definitivamente por el hidrógeno. Y con esto, pues razonablemente creo que he cumplido mi tiempo. Muchas gracias, Ignacio y Yolanda. Muy bien, gracias Rafael. Pues ahora pasamos el turno a Eduardo de la Guerra de Talgo, que nos hablará sobre el hidrógeno en transporte ferroviario. Pues nada, Eduardo, cuando quieras, comparte y adelante. Muy buenas a todos. Un placer participar en este foro. Vamos a compartir la pantalla, la voy a poner en pantalla grande. Vale, pues yo voy a hablar un poquillo del transporte, en este caso por ferrocarril. Principalmente me voy a centrar en la parte de pasajeros, aunque esto también afecta al transporte de mercancías, el pequeño gran olvidado del transporte por ferrocarril. Y también voy a hacer una pequeña presentación del futuro tren de hidrógeno de Talgo, el Vital One, al final de la presentación. Así, para empezar, pues ya que todos hemos comentado un poquito las cifras donde nos estamos moviendo, pues quería comentar un poco dónde está el mundo del tren a día de hoy en términos de energías, emisiones, intensidad energética y demás, respecto de otros modos de transporte o incluso desde el punto de otras industrias. Bueno, como todos sabréis, al final el tren es el medio de transporte más eficiente comparado pues, con otros medios de transporte, sobre todo terrestres. Si nos centramos principalmente, pues, bus y coches, y si nos centramos por otros tipos de medios, pues somos el gran competidor con el transporte aéreo, y siempre llevamos abanderado el tema de la eficiencia, aparte de la seguridad, otro de los puntos claves del transporte ferroviario. Bueno, como veis en esta figura, en las emisiones de CO2, en este caso gramos de CO2 por kilómetro, datos genéricos, aquí también veis la fuente, no son los oficiales que ha mostrado Rafael, pero seguro que más o menos andan por ahí, y veis que hay dos vamos a decir, sectores o dos barras conjuntas, una la que viene de emisiones directas del propio vehículo, ¿vale? Que es la que está en azul, y luego una parte amarilla que viene de las emisiones debidas al origen de la energía. Bueno, como veis en la parte ferroviaria hay una parte pequeña, relativamente, sobre todo cuando estamos hablando de regionales, de emisiones directas, ¿vale? Esto nos referimos principalmente a trenes diésel, que cada vez se ven menos, pero siguen existiendo, son bastante numerosos, y es donde vamos a atacar como sustituto el hidrógeno. El resto depende del mix energético de cada país. Eso explica que en transporte de larga distancia, como puede ser una alta velocidad y demás, que suele ser vía electrificada, aparezcan ciertas emisiones asociadas al tren. Otro tema interesante que también aparece en el ferrocarril es esta gráfica que está aquí abajo, que está sacada de la Unión Internacional de Ferrocarriles, que es el concepto de intensidad energética. Y es que, como podemos ver, el nivel de energía, en este caso kilojulios por pasajero kilómetro, o en el caso de mercancías en kilojulios, kilojulios por tonelada y kilómetro transportado, ha ido evolucionando con una clara tendencia decreciente desde, pues en este caso está representado desde el año 75 hasta el año 2011, lo cual refleja también el impulso ferroviario por la mejora de la eficiencia en el transporte, tanto desde el punto de vista de pasajeros como de mercancías. Y queremos que esa tendencia siga creciendo. Queremos seguir siendo competitivos, seguir teniendo esa bandera
de transporte eficiente, transporte seguro, y es en lo que se han fijado una serie de objetivos. Estos objetivos, que surgen también de la OIC, representan una serie de pasos en reducción de emisiones de CO2 y NOx y las famosas partículas de 10 micras o menos, en lo cual, como podéis ver, objetivo 2050, se propone la emisión 100% de emisiones de CO2 y NOx, lo que supone, por un lado, vamos a decir, eliminación total del diésel del mundo ferroviario, y por otro lado, la utilización de energías limpias, llámese renovables, llámese como lo queramos llamar, para la alimentación de trenes eléctricos que vayan por catenaria en vías electrificadas o como lo queramos ver. Y en línea también con lo que contaba de la intensidad energética, pues también existe un objetivo claro en la mejora del consumo de energía, de la eficiencia. ¿Vale? Estamos hablando también, objetivo 2050, una reducción del 50% en el consumo de energía respecto del panorama que tenemos de aquí a 10 años en 2030. ¿Vale? Como veis, es una serie de objetivos ambiciosos que la industria está implicada en todos los sectores con tal de conseguir, pues, dar un servicio tanto a clientes como a sociedad con soluciones eficientes, pues, en el uso de recursos para movilidad y transporte que sean atractivos para los pasajeros y que sean libres de carbono. Esto no es un mensaje que se ha quedado así en el aire, que nadie ha recogido el guante, y varios operadores o incluso gobiernos han establecido una serie de mensajes claros respecto de esta serie de objetivos. Aquí he colgado una serie de noticias, recortes de transparencia y demás, en los cuales, por ejemplo, el Reino Unido recoge oficialmente el objetivo de emisión neta cero en CO2 para el año 2050. En el caso de Alemania, pues con la ADB, reducir a la mitad las emisiones de CO2 en 2030 comparado con las de 2006. En el caso de Francia, con la SNCF, un objetivo aún más ambicioso, que es la finalización de los trenes diésel en 2035. ¿Vale? Estamos hablando que de aquí a 15 años eliminemos toda una flota de trenes diésel que puedan existir en el mercado. Y no dejo de lado a España, y me gustaría recoger, por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos en España, que es una, vamos a decir, reforma de un tranvía de vía estrecha que se realizó hace ya unos años, un proyecto que realizaron entre Renfe, Alstom, Enagás y alguna otra empresa, en la cual, pues, instalaron la primera pila de combustible en un tren, en este caso, pues, un tren del FEVE, para probar las posibilidades de este tipo de transportes en el mundo ferroviario. ¿Vale? Y últimamente seguro que habéis visto la noticia de que un consorcio español, en este caso Renfe, Adif y CAF, dentro de la Joint Undertaking de la FCHJU de Europa, pues uno de los proyectos líderes para la creación y transformación de un tren de hidrógeno propulsado 100% por energías limpias. Luego, al final, pues también contaré la apuesta de Talgo en este sentido, y como veis, aquí hay una serie de alternativas, opciones que se plantean sobre la mesa. Yo creo que Rafael, José Ignacio han contado también las diferentes posibilidades, y la pila de combustible, pues al final es una de las soluciones que tenemos sobre la mesa, pues para acometer todos estos objetivos que se han fijado, pues de aquí al 2050 o incluso antes, 2035-2030. ¿Vale? Las pilas de combustible dentro del mundo ferroviario, pues, nos proporcionan una solución flexible, cero emisiones si utilizamos hidrógeno verde, tal como ha comentado José Ignacio, y que pueden ser potencialmente competitivas en costes respecto del diésel. Una cosa que no ha salido aquí antes, que al final el tema del coste tenemos que seguir siendo competitivos, porque al final no solamente el tema de emisiones, sino que para implementar esto de manera rápida, las soluciones que implementemos, pues sean lo más efectivas en costes
para desplazar al diésel, que en este caso en el mundo ferroviario es lo que más nos penaliza en cuanto a tema de emisiones. ¿En qué condiciones de contorno tiene sentido la tracción de hidrógeno en el mundo ferroviario? Bueno, pues, lo primero, vamos a distinguir tres escenarios. Lo que se conoce en el mundo ferroviario como última milla, vamos a decir, es una entrada a una ciudad relativamente corta, operaciones en taller, entrada a depósitos y demás. Estamos hablando de muy pocos kilómetros. En este caso sí que puede tener un sentido una operación pura 100% eléctrica vía baterías, ¿vale? Vía no electrificada. Por otro lado, tenemos en el otro lado de la escala pues, largas redes ferroviarias, en muchos casos electrificadas. En este caso, pues no tiene sentido introducir otro tipo de trenes que no sean los clásicos de pantógrafo y catenaria. Bueno, clásicos dentro de la modernidad del pantógrafo y la catenaria. Y entre medias, pues tenemos una serie de puntos intermedios que es muchísimos kilómetros de vías parcialmente electrificadas. Es decir, conectan zonas que sí que están electrificadas, que tienen pantógrafo, más o menos largas, ¿vale? Podemos estar hablando de unos cientos de kilómetros, donde el hidrógeno en este caso sí que tiene todo el sentido. Y es donde ahora mismo están operando esos trenes diésel que podemos ver a día de hoy. Vale, en estas operaciones de vías parcialmente electrificadas de varios cientos de kilómetros, el uso de la batería carece absolutamente de sentido por la cantidad de peso que nos mete al tren, ¿vale? Para nosotros, aunque parezca un poco extraño para los que no sean del mundo ferroviario, el peso por eje del tren está limitado por la vía, no podemos exceder ni poner lo que consideremos, sino que tenemos ciertas limitaciones. Y todo el peso que añadamos en batería es peso que quitamos a pasajeros o peso que quitamos en mercancías. Y en este caso, pues pila de combustible con todos sus sistemas auxiliares son más competitivos para conseguir unas conexiones eficientes en vías parcialmente electrificadas. Bueno, como algunos datos, pues aproximadamente el 11% del tráfico de Renfe es aún de tracción diésel, ¿vale? ¿Cuántos kilómetros de vía no electrificada tenemos ahora mismo en nuestra red? Pues unos 6.700 kilómetros de vías no electrificadas, ¿vale? Esto supone una grandísima inversión si se quiere electrificar. Hay gente que habla de 3.000, 5.000 millones de euros en electrificar esta serie de tramos que no están ahora mismo con la electrificación necesaria para pasar con un tren de pantógrafo y catenaria, ¿vale? Por otro lado, nos surge la oportunidad del uso de energías renovables, ¿vale? Lo que ha comentado José Ignacio, de utilizar esos excesos o directamente no excesos, sino utilizar plantas exprofeso para la generación de hidrógeno a partir de energía renovable. Y en nuestro caso consideramos muy interesante las sinergias entre los sectores transporte diferente al ferroviario para el uso de la energía, básicamente para compartir la infraestructura de generación, transporte y almacenamiento del hidrógeno. También conseguimos una mayor interoperabilidad, es decir, podemos ir con un tren que tenga hidrógeno por cualquier sitio de la red, ¿vale? Independientemente de que sea operación de última milla, que sea conexión entre vías parcialmente electrificadas o que sea por una vía electrificada, podemos circular con un tren de hidrógeno. Y luego además, en base a estudios, pues tenemos unas expectativas de venta de trenes en el mundo ferroviario, concretamente cercanías o intercities, sin emisiones por el tema de las emisiones locales, que también contaba Rafael, muy interesantes, ¿vale? En este sentido, pues el punto de vista de Talgo es la creación de un tren dual, es decir, que tenga tracción eléctrica, es decir, que pueda circular en vías electrificadas con pantógrafo y catenaria, por el sentido de no perder energía y transformaciones, y por otro lado, tracción con hidrógeno en vías no electrificadas. De tal manera que conseguimos una flexibilidad muy alta, que ahora mismo conseguimos con diésel o trenes híbridos, y las cero emisiones, ¿vale? Esto es un sistema completamente escalable, con diferentes
fuentes de energía, básicamente pues, unas pilas de hidrógeno alimentadas por depósitos. En este caso nosotros planteamos la opción depósitos de 350 bares, con lo cual hidrógeno gaseoso a día de hoy, para alimentar unas pilas, unos módulos de PEM para generación de energía eléctrica y conectados a través de nuestra electrónica de potencia que ya existe en el tren eléctrico a nuestras ruedas. ¿Vale? Y luego también, pues comentaba Rafael, pues vamos a decir, los picos de potencia que requerimos en los trenes, pues implicarían o un dimensionado de las baterías, perdón, un dimensionado de las pilas, pues realmente sobredimensionado, con lo cual siempre interesante el contar con unas baterías de apoyo para conseguir mayores aceleraciones en arranques y en pendientes, y luego además pues recuperar la energía de frenadas en el tren, que en el caso del tren que estamos moviendo muchísima masa, son unas cantidades de energía bastante apreciables, ¿vale? Con lo cual esto es una alternativa real a día de hoy a la tracción diésel. Que la tracción diésel pues, no tiene muchas de estas ventajas como puede ser la recuperación de energía, esa eficiencia de la que antes hablaba. En cuanto a alternativas de mercado, pues hay, perdón, hay diferentes estudios realizados a día de hoy, perdón, por la FCHJU, que estiman que uno de cada 5 emus vendidos en el año 2030 sea hidrógeno. Esto que supone que en un escenario base convencional, es decir, ni en un escenario, vamos a decir, pesimista, ni en un escenario realmente optimista, el objetivo, o más o menos las estimaciones, es que el 20% de todos los trenes que se vendan en el mercado estén basados en pila de hidrógeno, ¿vale? Con lo cual, estamos hablando de una serie de unidades bastante interesantes que implican pues, ese desarrollo en el mundo ferroviario. ¿Vale? A corto plazo, pues hay una serie de retos, ¿vale? Para nosotros principalmente es el tema de la infraestructura. El cargar un tren, pues ahora mismo es relativamente complejo. No contamos, desde el punto de vista del fabricante de trenes, con la infraestructura necesaria. Para temas de ensayo y tal, podemos funcionar pues, con infraestructuras similares a las que ha comentado Rafael para la recarga de vehículos convencionales. Y lo planteamos de momento como combustible en fase gaseosa por ser la opción más económica a día de hoy. A medio y largo plazo, pues depende al final de la evolución de los precios de combustible, tanto del hidrógeno gaseoso como hidrógeno líquido, para la instalación para recarga de trenes, ¿vale? En función de eso, pues iremos orientando hacia unas soluciones u otras, pero en este caso vamos a ir regidos por los costes de combustible. Y en este caso, pues desde el mundo del punto de vista del tren, pues comentar con esa idea del hidrógeno verde, 100%, proveniente de fuentes renovables para conseguir la descarbonización real del tren. ¿Vale? Ahora mismo, pues para que tengáis una idea, tanto Renfe como Adif se comprometen a comprar energía verde para el suministro de energía pues, a los trenes ya electrificados. Pues esa apuesta sigue siendo clara en el mundo del hidrógeno, en el mundo en este medio largo plazo, para implantar una red real de trenes de hidrógeno con su infraestructura. ¿Vale? Todo esto está muy conectado pues, con una cosa que no ha salido aquí, pero que está de fondo en lo que ha comentado José Ignacio de la visión europea del hidrógeno, que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Estamos ligados con esta energía asequible y no contaminante, esas ciudades y comunidades sostenibles, industria, innovación e infraestructura. Al final esto es una cosa realmente nueva para el mundo ferroviario, es un nuevo salto en este concepto.
los objetivos de producción y consumo responsables y, a su vez, pues, un conjunto de acciones contra el clima, ¿vale? Esta apuesta por el concepto sostenible es una cosa que está en el ADN, en este caso, de Talgo desde el principio, con sus trenes de alta capacidad y realmente ligeros, y que van a ser, pues, un nuevo elemento en su portfolio, como un marchamo extra de ese concepto de sostenibilidad y eficiencia que llevamos desde hace 78 años de la historia de Talgo. Vale, en estos momentos estamos desarrollando un prototipo de tren híbrido de hidrógeno, ese tren híbrido con pantógrafo, pila de combustible y baterías, que nos permita una operación 100% flexible, ¿vale? La primera fase, pues, es un demostrador tecnológico. Queremos probar la pila, cómo funciona, medir eficiencias, medir consumos, ver cómo se comporta en el ámbito ferroviario, ¿vale? Al final, el ámbito ferroviario tiene sus peculiaridades. El tema de seguridad, la falta de estandarización que ahora mismo nos encontramos, es una serie de retos que tenemos que llevar. Y es una de las cosas o de las razones por las cuales estamos con este primer prototipo, esta fase 1, que estará entre, pues, ya desde el año pasado hasta el 2021, con un coche específico de hidrógeno, y que será el primer paso para la plataforma de cercanías y regional, en este caso llamada Vital One, de Talgo, que nos permitirá, pues, generar o crear un tren de hidrógeno tipo Intercity. Estamos hablando de modo hidrógeno 140 km/h, modo eléctrico 220, con una autonomía de más de 800 kilómetros en modo hidrógeno, y con un consumo, pues estamos hablando de unos 0,25 kilos de hidrógeno por kilómetro recorrido, ¿vale? En este caso, pues, no estamos trabajando solos, estamos trabajando de la mano del Centro Nacional del Hidrógeno, y la idea, aparte de generar esta plataforma de tren de hidrógeno, es que nos permita también de base para conseguir la tecnología, y de tal manera que seamos capaces de hacer reconversiones de trenes diésel a trenes de hidrógeno para recuperar esa serie de trenes al servicio, ¿vale? En cuanto a palancas que consideramos muy, muy importantes y que habéis comentado, pues el tema de los recursos naturales, infraestructuras puestas, la ingeniería que comentaba Rafael. Tenemos suficiente capacidad en España para ser líder en hidrógeno verde, y eso va a ser un elemento motriz para implantar el hidrógeno en el mundo ferroviario, y especialmente en España. Como comentabais, pues no somos los primeros. Todo el mundo, yo creo, que sabe que en Alemania, gracias al impulso de uno de los Länder, está circulando desde hace unos 2 años un tren de Alstom basado en hidrógeno. Pero para liderar o expandir el mercado, España tiene capacidad industrial para ello. En cuanto a retos que tenemos pendientes, sobre todo en el mundo ferroviario, el tema de la regulación, una cosa importantísima para nosotros, de cara a asegurar y tranquilizar a operadores, que es todo el tema de normalización. El tema de la seguridad, que ha comentado Rafael, pues está claro que parece que el hidrógeno es igualmente seguro que un diésel o que un gasolina, pero hay que ponerlo negro sobre blanco para que todos los operadores y los clientes estén tranquilos. Vamos a tener, por supuesto, complejidad a la hora de validar la tecnología en vía, y la carencia de infraestructura para abastecimiento, sobre todo de estos primeros trenes de la red, para lo cual necesitamos, pues, el apoyo, pues, de estos planes que comentabais a nivel país para llevar a cabo este tipo de proyectos. Bueno, aquí tenéis una serie de fotos del tren. Es un nuevo concepto, no es un tren Talgo convencional, es el nuevo paso, y en él es donde vamos a poner mucho esfuerzo desde el punto de vista del Departamento de Innovación para implantar el hidrógeno en Talgo y en el ferrocarril en España. Y nada, pues muchísimas gracias. Tenéis ahí mi contacto, y cedo la palabra a José Ignacio, que supongo que liderará el debate, que no sé si tendremos tiempo. Sí, pues nada, muchas gracias, Eduardo. Realmente el debate le paso a Yolanda para que lo remate ella.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los tres, porque como siempre hemos aprendido muchísimo. Eduardo, puedes beber un poquito de agua, que te has atragantado mientras vamos pasando a las preguntas. No, Te ya se estaba ha dando pasado, apuro. afortunadamente ya se ha pasado. Muy bien. Bueno, como estaba diciendo, hemos aprendido muchísimo y bueno, desde el Instituto de Ingeniería realmente para nosotros es muy importante presentar todos los retos que va a suponer el hidrógeno a la ingeniería en general, en todas las ramas de la ingeniería. Muy particularmente desde el Comité de Energía y Recursos Naturales, que es el que coorganiza junto con la Cátedra Rafael Mariño esta sesión. Nosotros desde hace bastante tiempo ya hemos apostado por que haya dentro de la movilidad mucha diversificación, no solamente hay que ir al vehículo eléctrico, se puede ir al vehículo de hidrógeno. Yo acabo de comprarme ahora mismo un vehículo de gas. Es decir, hay que dar a conocer todas las posibilidades que tenemos. Y dentro del hidrógeno, en el comité vamos a abrir un grupo de trabajo precisamente para poder ver qué líneas de investigación se pueden abrir, qué posibilidades de negocio puede haber para las empresas, qué puestos de trabajo se pueden dar, sobre todo a los ingenieros, que es a los que más nos importa. Y simplemente por dar una nota, como hay mucha de la gente que nos viene siguiendo ya desde hace tiempo, no sé si recordaréis que hace relativamente poco, antes de la pandemia, tuvimos una sesión con los políticos para hablar de energía con los políticos. Y yo, precisamente, que estaba moderando el debate, saqué el tema del hidrógeno. Y había muchas reticencias por parte de todos los partidos políticos que cuestionaban si el hidrógeno realmente podría ser una realidad o no. Y aquí ya estamos viendo que, desde luego, el presente y el futuro puede ser perfectamente compatible con el hidrógeno. ¿Podemos ver las preguntas? ¿Ya empezamos las preguntas? Sí, ha habido un cierto debate por escrito que se ha ido produciendo relativo principalmente a temas de almacenamiento, que se ha ido respondiendo y quedaría como en abierto, pues si la última pregunta que veis ahí de si se ha pensado en un reformador de hidrógeno embarcado. Esto en trenes lo desconozco, pero yo recuerdo que los prototipos que hacía Mercedes con los Necar y demás, la primera versión fue embarcar un reformador de hidrógeno en el coche y la verdad es que eso se descartó hacia embarcar finalmente hidrógeno a alta tensión. Supongo que en el ferrocarril habréis considerado esto y os habéis decantado finalmente por hidrógeno presurizado, ¿no, Eduardo? Sí, en este caso volvemos al problema del peso, el tener la materia prima para alimentar el reformador y el reformador pues complica en exceso, tanto en volumen como en peso, el poder introducir esos sistemas en el tren. Y la solución más compacta ahora mismo son los tanques de hidrógeno, en este caso 350 bares. Manejamos la opción de 700, que muchos me diréis, pues es la opción más compacta. Pero cuando echas las cuentas de lo que pesan los tanques de hidrógeno de 700 bares, me da igual el tipo que sean, más el hidrógeno que contienen, no salen las cuentas. Sigue siendo, en términos de peso, la solución desde el punto de vista ferroviario. No digo porque en coches sé que se tiende a los 700, pero desde el punto de vista ferroviario las cuentas más favorables salen con la suma de los tanques más el hidrógeno en 350 bares. Y una pregunta intermedia había en el chat, en lugar de utilizar el hidrógeno, usar el hidrógeno junto con el CO2 para producir un combustible sintético, con lo cual el transporte de ferrocarril que tenías antes con diésel, pues le introducirías un combustible sintético a partir de hidrógeno. Entiendo que es que eso todavía no está con el mismo nivel de desarrollo comercial que disponer de la pila y demás, ¿no? Además, no lo he comentado, pero hay otra ventaja añadida que tienen las pilas respecto de los motores de combustión, y es el ruido. ¿Vale? La vibración. Y vibraciones, por supuesto. El tema de eliminar ese componente rotativo, a pesar de que yo soy mecánico, quitar ese elemento rotativo con esos ruidos, esas fricciones del sistema,
para nosotros es una ventaja añadida. El tema del ruido, sobre todo en ciudades, me da igual que sea en estacionario o pass-by, lo que se suele llamar, cada vez está siendo más restrictivo. Quizá en Europa no tengamos esa cultura del ruido, pero yo creo que cualquiera que haya viajado a Japón o incluso en Reino Unido, el tema del ruido es una cosa clave. El poder eliminar directamente los motores de combustión y todo lo que lleva, desde el punto de vista ferroviario es una opción. Sí que es cierto que manejamos al principio como opción intermedia y a muy corto plazo la reconversión de motores diésel a un biogás, un metano, una cosa así, una reconversión como la que podemos hacer en un GLP, ¿vale? Como la que podemos hacer en pues un vehículo, vamos, en un coche. Pero en este caso lo consideramos una cosa a muy corto plazo, ¿vale? Vemos como solución a largo plazo la implantación del hidrógeno. Muy bien. Y para Rafael estoy viendo una pregunta sobre los catalizadores, sobre el platino en concreto, en pilas electrolizadores. ¿Algún comentario? Sí, un segundo, la pregunta no la he leído justo. ¿Qué es lo que he preguntado de los catalizadores? Bueno, lo pregunta sobre el platino más en concreto. Dice, no se ha mencionado la palabra platino en toda la sesión, súper importante. No sé si quieres aportar algo. Vale, sí, yo aporto información. A ver, el platino es un compuesto que se utiliza abundantemente en las pilas de combustible de baja temperatura, las tipo PEM, que son las que equipan tanto los coches como los trenes y los camiones. Es un factor relevante. De hecho, pues hace ahora como cerca de un año, simplemente por un anuncio de una investigación de Ballard con una empresa japonesa anunciando un prototipo sin platino, ese día, en el día, subió Ballard en bolsa un 30%, porque efectivamente hay un cierto nivel de miedo al precio del platino. De todas maneras, con lo que ya se ha reducido la carga de platino en pila de combustible, realmente no hay una expectativa de que eso pueda llegar a ser un cuello de botella, porque realmente el precio del platino, si se mira la cotización de los últimos años, pues ha caído bastante, a pesar de que el platino se usa en los sistemas catalíticos que llevamos en muchos coches para limpiar los gases de escape, llevan también una cierta cantidad de platino. No obstante, algo sí que influye. O sea, de hecho, las empresas que tienen negocio relevante de platino, como Johnson Matthey o Anglo American incluso, están muy metidas en el negocio de la pila de combustible y el hidrógeno porque tienen la expectativa de que eso les va a generar una nueva facturación importantísima. Pero ya digo, sin que llegue al escenario de agotamiento. Yo, si me permitís, sumándome a lo que decía Eduardo, yo sí quería hacer un comentario. Se hablaba del ruido de los motores. Yo me considero de la vieja escuela. Hay motores que no hacen ruido, hacen música. O sea, en los próximos años convivirán, como bien decía Yolanda, todas las tecnologías. Pues yo soy de los enamorados que me encantaría tener un V8 en el garaje y arrancarlo a ver lo bonito que suena. Pero para la persona que hablaba, por ejemplo, de hacer gasoil con el hidrógeno, es que hay un problema de emisiones locales. O sea, el que vive en el centro de Madrid no quiere que los que vivimos alrededor entremos allí en un coche con gasoil y le echemos a él el humo. Y le importa poco si el gasoil es fósil o es biodiesel, no quieren emisiones locales. Y esa es la tendencia. Cierto. Gracias. Muy bien, gracias, Rafael. Pues yo creo que ya vamos a terminar ya las preguntas, queda alguna más, pero como hoy hemos empezado un poquito más tarde por la entrega de premios que ha habido anteriormente, pues vamos a terminar. Muchísimas gracias a todos, esencialmente a José Ignacio, a Rafael y a Eduardo, que lo habéis hecho genial. Hemos sido más de 100 personas oyendo hablar sobre el hidrógeno, con lo cual yo creo que es un primer paso muy importante. Así que muchísimas gracias a todos. José Ignacio, si quieres despedirte. Sí, pues nada, gracias al Instituto por haber acogido otra vez una sesión combinada con la cátedra y simplemente recordarles que ya estamos hoy a jueves, la semana que viene, tanto en la web del Instituto como de la cátedra tendrán acceso tanto al vídeo de la sesión como a las ponencias de los que hemos presentado aquí. Nada, muchas gracias. Adiós. Adiós. Luego, muchas gracias. Hasta pronto.